Hola, estamos haciendo este vivo acá en Instagram, comenzando la propuesta de hacer esta sesión abierta y gratuita para quienes quieran participar. Estoy esperando que se sume alguna persona antes de iniciar. También estoy viendo. Hola Néstor. Hola Guille, ¿cómo andan? Decía que me veo muy colorado. No sé si es por la luz, pero bueno, no sé por qué. No estoy tan bronceado, debe ser el efecto de la luz. Eh, bueno, voy a esperar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a esperar un poquito a ver que se sume alguien más y, y bueno, para comenzar. Un poco la idea de hoy era hacer esta sesión abierta, gratuita, y si Dios quiere poder repetirla todos los lunes a esta hora, y que le vaya llegando a la gente que necesita, y por un lado, y también tratar de ir compartiendo algunas ideas y algunas eh, maneras terapéuticas de pensar, me gusta decirlo así, como si fuera una especie de escuela del pensamiento, ya que, bueno, nadie nos enseña a pensar, lo vamos haciendo a lo largo de la vida como nos sale, digamos, pero desde la psicología ya se sabe hace mucho tiempo que claramente hay ideas y maneras de pensar que ayudan a vivir sanamente, y hay otras ideas y otras maneras de pensar y de utilizar el pensamiento o la mente que nos alejan de la salud. Así que bueno, un poco la idea de esta sesión gratuita, primero es poder interactuar con ustedes, con los que están viendo hoy acá en vivo y con los que puedan ver esta sesión después en diferido una vez que queda grabada. Eh, y el subtítulo de esta propuesta es Encuentro y Crecimiento, que esto es lo que yo pretendo, ¿no? A través de este formato, que nos podamos encontrar y que podamos compartir entre ustedes y yo. A mí me toca estar acá, digamos, dando la cara y hablando, pero ustedes están del otro lado escuchando y escribiendo, así que también son partícipes de esto. Hola, Lamas Iri, ¿cómo estás? Te digo, les digo por el nombre de usuario porque no sé quién está detrás del nombre. Eh, Mayra, hola, ¿cómo estás? Mayra Huarte, si la ubico. Hay nombres de usuarios que son un poco más eh, transparentes, digamos, ¿no? Que se entiende quién está detrás. Bueno, ¿ustedes me ven así colorado como me veo yo en la pantalla? Así tan colorado, parecería que fuera un efecto de la luz, pero seguro que también puede ser efecto de los incendios que estamos teniendo acá en la sierra. Ojalá que no me haya quemado tanto. Bueno, entonces decía un poco la... Hola Nadia, 50, mucho gusto, ¿cómo estás? Bueno, ya somos 5, conmigo 6, ya es un número que me gusta. Eh, yo decía que un poco la idea de esta propuesta, que va a durar hasta las 8, estos 60 minutos que nos brinda Instagram, que bueno, era compartir, que ustedes puedan participar con sus dudas, sus consultas, sus preguntas, y yo humildemente, como me vaya apareciendo y como me vaya resonando, poder ir dando algunas respuestas. Ya desde el ya decir que no soy ningún gurú de nada y que puede ser que mis respuestas no les sirvan o no sean completas o de hecho que no tenga respuestas. Y dicho esto, se pueden ir todos los que quieran. Se van todos ahora. No, pero más allá de eso, la idea es poder compartir y generar este encuentro eh, para intercambiar algunas ideas, algunas técnicas también podrían ser. Y
distraigo viendo la pantalla de los mensajes, la verdad, pero bueno, voy a tratar de no distraerme tanto. Bueno, ¿qué les parece que comencemos? Yo tengo temas en mente para comenzar, digo, para desarrollar en esta sesión, pero ¿qué les parece? Hola Romy, ¿cómo estás? Que debes estar en la otra pieza. ¿Qué les parece si comenzamos? Néstor, ¿cómo estás? Mucho gusto. Néstor, creo que sos el Néstor que conozco. Bueno, 1175. ¿Qué les parece si comenzamos donde cada uno, el que quiera, puede escribir ahí en los chats cómo se sienten en este momento y si hay algo que los incomoda o incluso si hay alguna pregunta que hayan pensado estos días que quisieran hacerme ya en este momento? Bien, Néstor, ok. Siendo largo con un tema, digamos, ¿no? Lo que me ha pasado en este tiempo de cuarentena, de estar utilizando un poco las redes para hacer esta tarea que siempre la hago cara a cara, de manera personal, es que he tenido que ir entrenando mi paciencia justamente con la tecnología, ¿no? Yo hago una pregunta, les hago una pregunta a ustedes y entrenar la paciencia quiero decir esperar que ustedes escuchen, que piensen y que escriban, digamos, ¿no? Los que lo hacen e incluso también los que no lo hacen, digamos. Por ahí no les surge la pregunta ahora, pero les puede surgir después. Yo mientras les doy tiempo entonces a hacer esta pregunta, a dejarla escrita ahí, les comento que este video va a quedar grabado y además la idea es subirlo después al canal de YouTube y que quede disponible para que lo puedan compartir con quienes ustedes quieran, por un lado, y que les pueda llegar también a otras personas que, bueno, que ya por ahí ya me siguen en el canal y incluso se quedan esperando que pueda compartir algo más. No son muchos todavía, no soy tan famoso ni pretendo serlo, pero bueno, la verdad que Internet, YouTube, estas plataformas ayudan muchísimo la difusión y ojalá, yo siempre pienso que todo lo que se comparte en estas redes le pueda llegar a quienes realmente lo necesitan, ¿no? Bueno, entonces primero aprovecho, me presento, creo que hasta ahora todos los que están presentes ya me conocen, me conocen más íntimamente. Ah, Miru, mira, las más Miri es Miru Pérez, Miriam, ¿cómo estás? Bueno, me conocen un poco más, pero voy a aprovechar a presentarme para quienes puedan escuchar el audio en otro momento en diferido. Entonces, mi nombre es Sebastián Cabrera, soy licenciado en Psicología, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, y después, más bien en paralelo, ya estando a mediados de la carrera, se me ocurrió estudiar un posgrado que lo fui haciendo mientras continuaba en la carrera y finalmente, luego de recibirme de la Facu, me recibí de ese posgrado y parece que no me alcanzó, sino que seguí un poco inquieto, buscando, así que después seguí estudiando otro. Perdón, este primer posgrado es psicoterapia Gestalt, que esta es mi base de trabajo, digamos, esta es mi perspectiva de base. Después estudié algo relacionado a la psicología junguiana, 2 años, 3 en este sentido, siendo que no es una formación avalada totalmente todavía, es bastante alternativa si se quiere, a pesar de que Jung fue una de las manos derechas de Freud y es contemporáneo a él y tiene mucho tiempo su modelo psicológico, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue muy novedoso en su época y le costó mucho llegar a los estratos académicos, digamos, para ser, por lo menos acá en Argentina, reconocido y oficializado. Así que tenemos esta situación un poco triste de que la carrera junguiana o la especialización junguiana no es del todo reconocida todavía.
Pero bueno, más allá de eso. Y finalmente el último estudio que hice fue sobre la psicoterapia antroposófica, que es la línea que estudia y trabaja junto con la pedagogía Waldorf. Entonces, bueno, vengo nutrido de de estas tres ramas: la Gestalt, de origen alemán; la Jungiana, de origen suizo también, europea; y la antroposofía, también de origen alemán, suizo-alemán. Así que son las tres corrientes humanistas que tienen. Humanistas quiere decir que se diferencian, son lo que se llama la tercera ola en psicología, tomando diferencia del psicoanálisis, el conductismo y el humanista como la tercera. Bueno, ¿qué les voy a contar? Ya que no hay preguntas, paso entonces al cuadernito de apuntes, que lo tengo acá. Los temas principales que me gustaría hablar hoy. La verdad que uno sería más básico que el otro, pero voy a empezar por el segundo. El más básico sería en relación a qué creo yo y qué cree la psicología gestáltica o la perspectiva humanista, para ser más general, sobre lo que es una persona, qué es un ser humano. Ese sería el tema más general. Y el tema secundario, que en realidad es el que me parece que me gusta para desarrollar hoy, es sobre un concepto muy particular que se llama, o le dicen, la sombra. La sombra es una palabra, es un concepto psicológico que desarrolla Jung justamente, aunque no es invento de él, realmente él lo saca, lo extrae, digamos, de otros sistemas de conocimiento, sobre todo orientales, hindúes y orientales. Así que bueno, en todo caso terminaré hablando de qué es un ser humano a partir de hablar de un concepto psicológico que es la sombra. Después en algún momento seguramente repetiré alguna charla o algún vivo sobre este tema que a mí me gusta mucho y que además es sumamente importante y me parece que nos da las estructuras necesarias para entender muchas situaciones de la vida que nos resultan problemáticas. Entonces, lo primero que vamos a decir de la sombra es que, para explicarlo bien fácil, voy a tomar una metáfora del mundo físico. Hola Juani Perp, que debe ser Juani, mi prima. Bueno, está bueno porque es como un vivo en familia prácticamente. Entre mi pareja, mi hermano, ahora mi prima, bueno, son los que me bancan y los que se fuman estas primeras charlas hasta que yo le agarro la mano también. Contarles que este es el segundo vivo que hago en mi vida de Instagram. El primero que hice está por ahí en mi historia, pero la verdad que no me gusta porque lo hice con el teléfono dado vuelta y quedó todo al revés. Así que más allá de lo que digo, lo sostengo, me parece bueno el tema, solamente que bueno, que no me llevaba, no estaba muy a pleno ahí con la tecnología del Instagram. Así que bueno, entonces vamos a hablar de la sombra, decía yo. La sombra, como conocemos, la sombra como un fenómeno visual, físico, se produce cuando hay un objeto opaco, un cuerpo opaco, digamos así, a través que la luz, si yo tengo una fuente de luz que ilumina ese cuerpo, va a producir o a proyectar una sombra. Entonces todos, cuando vamos caminando por la calle un día soleado, podemos ver nuestra sombra. Esta palabra proyectar la sombra es clave, digamos, ¿no? en la explicación, porque justamente la sombra como concepto psicológico, perdón, me estoy acomodando en la silla. La sombra como concepto psicológico es algo que justamente yo proyecto. Por ahora lo dejo ahí, ya lo seguiré explicando, ¿no? Pero el fenómeno de la proyección está implicado. Entonces decía, yo un día soleado vengo caminando y yo produzco una sombra. Y la persona que viene caminando al lado mío también proyecta una sombra. Y la sombra de uno no pertenece al otro.
O sea, cada cuerpo tiene su propia sombra, cada persona tiene su propia sombra. Pueden ser parecidas, se pueden superponer, pero cada uno lleva adelante su propia sombra, digamos, ¿no? Tenemos una pertenencia en relación a la sombra. Y incluso uno podría tratar de adivinar ante la silueta de la sombra algo en relación a la persona misma. Digamos, yo podría, no sé si decir adivinar, pero digamos, yo podría, ¿cómo se dice? Inducir. Bueno, no sé si es la palabra también, pero digo, si yo veo algo sobre mi cabeza, podría pensar que a lo mejor tengo un sombrero, una gorra, ¿no? Entonces yo podría ir desde la sombra proyectada en el suelo hacia querer saber algo en relación a la persona quien proyecta esa sombra. Inferir, exacto, buenísimo, Juani, gracias. Inferir, muy bien. Entonces, bueno, hay otro ejemplo que también lo voy a tomar antes de ir de lleno a lo psicológico, que es que, por ejemplo, vemos la luna, este es el ejemplo que usó Jung para explicarlo. Vemos la luna en el cielo y sabemos que lo que vemos de la luna es la parte iluminada por el sol, lo que brilla, lo que se ve blanco. Y si le creemos a la ciencia, digamos, porque no creo, pocas personas habrán tenido la oportunidad de ir en un transbordador, pero si le creemos a la ciencia, sabemos que la luna no es solo lo que vemos, no es ese plato redondo que vemos, sino que de hecho es un cuerpo tridimensional y que hay, es una esfera, y que hay del otro lado de lo iluminado una parte de la luna que también está en sombra. Entonces ahí tomo este ejemplo porque también lo que quiero decir es que lo que está en sombra también es luna en este caso. O la sombra proyectada por mi cuerpo en el suelo, en la vereda, no es estrictamente mi cuerpo, pero sí hay una correlación directa entre la sombra y yo mismo. Entonces por ahí el ejemplo de la luna es un poquito más completo en el sentido de que la sombra es parte de la luna. La zona en sombra es la luna misma, solamente que es una parte que no vemos. Bien, entonces, llevando todo esto al campo psicológico, podríamos pensar que la sombra en psicología es un aspecto de la personalidad, un aspecto de la persona que no necesariamente puede ver con tanta facilidad porque no está iluminado, pero que es parte de esa persona. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo, a ver, vamos a decir así, durante mi niñez o mi adolescencia o hasta que me hice grande, hasta que me hice adulto, no, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, en un trabajo al que yo puedo asistir, para encajar bien en ese trabajo, para adaptarme, para ser bien valorado, esto es muy importante, para ser bien valorado seguramente hay aspectos de mi personalidad que prefiero no mostrar ahí. Por ejemplo, no sé, voy a ir a un estereotipo, pero si yo trabajo en una oficina o en una, ¿cómo se llama? En un estudio jurídico, donde se valora la puntualidad o se valora la seriedad o se valora la buena vestimenta. Si eso es lo valorado y yo pretendo conservar el trabajo, seguramente que voy a tratar de ser puntual, voy a tratar de ir bien vestido, limpio, higienizado, y voy a tratar de hablar claro, de no decir barbaridades, de no andar a los gritos. Entonces voy en ese trabajo, en esa situación, voy resignando, digamos, algunas opciones, algunos aspectos de mi personalidad que a lo mejor a mí me gusta andar un poco más suelto de ropa, a lo mejor con el pelo largo, a lo mejor con barba. Voy resignando algunos aspectos para poder adaptarme mejor a ese trabajo y ser bien valorado. Entonces, si esto lo llevamos al ejemplo de toda una vida, no solamente de un trabajo en una oficina, seguramente que de niño, de adolescente, me tocó ir resignando aspectos, me tocó ir ocultando, digamos, no mostrando
algunos aspectos de mí mismo para recibir valoración, para sentirme valioso para otro. Y pensemos también que la necesidad de ser valioso para otro es una necesidad esencial, o sea, una necesidad psicológica, emocional, esencial de supervivencia. Todas las personas necesitamos sentirnos valiosos. Primero para otros, primero para nuestros padres, digamos así, nuestros adultos responsables y que nos quieren y de los cuales dependemos. Después seguramente necesitamos sentirnos valiosos para nuestros maestros, para nuestros compañeros, para nuestros amigos. Y finalmente, ya de grande, de adulto, necesito eso para mí mismo. Pero digamos, esta necesidad de ser valioso para alguien o para mí mismo es una necesidad esencial dentro de la psicología emocional, de la dinámica psicológica emocional. Entonces, para sentirme valioso a lo largo de una vida, decía antes, bueno, es muy probable que haya resignado, haya dejado de lado algunas características que probablemente disfrutaba de mí mismo y fui aprendiendo, fui entendiendo, fui aceptando que mejor eso quitarlo, porque si no, bueno, no recibí esa valoración. Entonces podemos pensar en toda una vida de educación, digamos, ¿no? En toda una infancia donde, no sé, a veces por circunstancias directas, digamos, vamos a decir, de una mamá, un papá que no soporta los gritos, o que necesita el silencio, o que necesita el juego, digo, que no soporta el desorden, por ejemplo. Entonces el niño va aprendiendo a ser más ordenado, al desorden ir dejándolo como de lado. Si disfrutaba de jugar desordenadamente, bueno, va a empezar a aprender que necesita ser más ordenado para que esa mamá y ese papá lo siga valorando, lo siga queriendo. Ahí se va jugando también un poco la fantasía, que el niño tiene la fantasía de que si no le gusta a la madre, no lo quiere, ¿no? Pero también se va jugando algo del orden de lo real, de que realmente puede ser una mamá, un papá, un abuelo, un tío, lo que sea, que tiene dificultades para aceptar el orden y entonces cuando ve las cosas desordenadas, bueno, se molesta, ¿no? Se inquieta. Probablemente no sea desamor lo que le manifiesta al niño, pero el niño lo toma como desamor, digamos, ¿no? Entonces, no trato acá de buscar culpables, ni mucho menos. Quiero como describir una situación de cómo se va generando aspectos en sombra dentro de la personalidad de una persona. Hola Julián, ¿cómo estás? Qué bueno que te hayas podido sumar. Entonces, a lo largo del crecimiento uno va dejando de lado algunos aspectos que vamos entendiendo que no son bien recompensados, que no son bien valorados, digamos, ¿no? Finalmente también hay aspectos que yo voy dejando en sombra, tal vez de adolescente, de adulto, que además porque digamos la sombra tiene varios elementos. Uno de los elementos es este que mencionaba, ¿no? Elementos que voy resignando, dejando de lado, no mostrando más, no expresando más, para sentirme valioso, para sentirme valorado. Hola Silvia, Silvina, ¿cómo estás? Por ahí está Néstor también, que me parece que se conocen. Bueno, otro elemento de la sombra es un elemento que tiene que ver con algo que uno resigna de más grande, con digamos, mayor conciencia, que son aquellos aspectos que no me parecen buenos, ¿no? Ahí ya entra un juicio de valor. Quiero decir, por ejemplo, si a mí me parece, por la educación que tuve, por los criterios mismos que yo fui cultivando, por la forma de pensar, por el tipo de persona que soy, si a mí me parece que el egoísmo es algo malo, la capacidad egoísta en mí la voy dejando en la sombra, la voy dejando de ejercer, digamos, ¿no? Si yo creo que ser egoísta es malo, voy a dejar de ser egoísta, porque nadie,
nadie conscientemente quiere ser algo malo, digamos así, ¿no? Nadie quiere sentirse malo o hacer, sentirse, no tiene que ver con lo que uno hace, digo, sentir que uno es malo. Digo, hay algo que se llama, hay algo en la mente, en la personalidad, que se llama ego distónico o ego sintónico. Eso es aquello que me resulta cómodo y favorable para lo que yo soy, o lo que me resulta incómodo y desfavorable. Hola Noé, ¿cómo estás? Qué bueno que te hayas podido sumar. Entonces, yo decía, si yo pienso que ser egoísta es malo, las posibilidades del egoísmo no las voy a querer ejercer y las voy a dejar en sombra. Entonces ahí voy sumando a mi sombra, a mi, ¿cómo se dice? Como si fuera una bolsa de aspectos de la personalidad que no estoy reconociendo, que no estoy, cuando se piensa que no están iluminados en el sentido de que no son conscientes, digamos, ¿no? No están iluminados por la conciencia en ese sentido. Entonces este es el segundo elemento que integra la sombra. Yo decía, el primer elemento es un elemento que tiene que ver con cosas que más de niño yo voy resignando, porque si las ejerzo no me siento valorado, o directamente yo fantaseo que no me quieren por si soy así, si soy distraído, o si soy desordenado, o si soy gritón, por ejemplo, ¿no? Después otros elementos tienen que ver con cosas que un poquito más conscientemente voy resignando, que tienen que ver con cosas que valoro positivo o negativamente. Por supuesto que las cosas que valoro positivamente, por ejemplo en el caso del egoísmo, si yo creo que la bondad o el altruismo es algo bueno, eso no va a parar a la sombra, porque yo voy a tratar todo el tiempo de ser bueno, de ser bondadoso. Lo que va a parar a la sombra es lo contrario, es lo que creo que es malo, digamos, ¿no? Y que trato de no tenerlo yo, de no ejercerlo, de no ser un egoísta. Otro elemento que va a la sombra, o que va a la sombra o que está en sombra, son algunos aspectos que son tan evidentes. Vieron que termino la idea, que son tan evidentes que no los veo tampoco, que no los reconozco. Vieron que uno puede, en un cuarto oscuro, puede estar totalmente a ciegas, digamos, no ve nada, cuando está todo demasiado oscuro. Pero también uno se enceguece con una luz muy potente. O sea, cuando algo está demasiado iluminado, me enceguece, tampoco lo veo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser un ejemplo de una muletilla que uno tenga al hablar, de la forma particular de caminar de cada uno, de cómo, no sé, movemos las manos cuando decimos determinada cosa, o algún gesto facial que tenemos cuando hablamos, o un cantito específico en la voz. Digo, son todos elementos que son muy evidentes para cualquiera, sin embargo yo no los veo de mí mismo, ¿no? O sea, están tan ahí, tan presentes, que no los puedo visualizar. Eso también son elementos de la sombra. Bueno, y hay dos elementos más que constituyen la sombra que los voy a mencionar más adelante, porque no quisiera que se me pase el tiempo sin mencionar por qué elijo este tema, digamos, hoy, de hablar de la sombra. Bueno, porque todos mis aspectos de la personalidad que están en sombra son aspectos que de alguna manera me dividen. Soy por un lado lo que sé conscientemente de mí, lo que ejerzo, lo que acepto, pero también soy lo otro, digamos, ¿no? Lo que no soy tan consciente de mí, que no ejerzo tanto y probablemente que no acepto o que no me gusta. Entonces, si yo tengo el egoísmo puesto en sombra, es muy probable que tenga muchas dificultades con personas que actúan egoístamente. O si yo tengo el desorden puesto en sombra, es muy probable que tenga muchas dificultades con personas o con el orden o el desorden mismo de la casa o con personas desordenadas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que
la sombra, todos esos aspectos que digo que están en sombra, los puedo ver de mí mismo solamente cuando los veo proyectados en otros. Proyectados en otros en el sentido de decir, los veo directamente en otros. O sea, me enojo con el egoísta y no me estoy enojando con la persona. Bueno, sí me estoy enojando con la persona, pero me estoy enojando con el aspecto egoísta que esa persona está ejerciendo, y que como yo creo que el egoísmo es malo y yo no me lo permito ejercer, entonces hay como una suerte de envidia, digamos así, pero que se... Hola Lurita 5, ¿cómo estás? Hay una especie de envidia, digo, pero que se manifiesta a través del enojo. Entonces, el enojo, que es un tema hermoso también, ya el próximo vivo capaz que lo haga sobre ese tema, el enojo es la manera que yo tengo de encontrar en otros aspectos de mi propia sombra. Ahora, ¿qué pasa cuando encuentro eso? Digo, puedo seguir enojándome indefinidamente con personas egoístas o personas desordenadas o lo que sea, o puedo empezar a pensar, y acá viene lo que decía al inicio de esto de reeducar el pensamiento, empezar a pensar y a querer comprender qué me pasa a mí con el enojo, que es el aspecto que yo veo en el otro que tanta molestia me da, ¿no? Entonces puedo invitarlos a los que están escuchando, si quieren, poner características, palabras, que me molestan mucho del otro. Por ejemplo, yo decía esto del egoísmo, ¿no? No soporto, por ejemplo, algo personal. A mí muchas veces me saca de quicio las personas que tinelizan la vida, digamos, ¿no? Tinelizan, me gusta, hoy escuché esa palabra y me gustó, pero digamos que banales, ¿no? Que no profundizan mucho. Y por supuesto hay algo de la banalidad, de la superficie, que está en mi sombra y que por eso me enoja eso, digamos, ¿no? O sea, voy a hablar bien desde lo personal. Yo creo que lo sano, lo necesario, lo verdadero está en lo profundo, en ser profundo, digamos, ¿no? Hola, bicho Solange, ¿cómo te va? Me da un poco de gracia el nombre de usuario. Entonces, decía yo, creo y siento que la banalidad, digamos, es algo que no está bueno, digamos, que no está bueno cultivar, sería, ¿no? Entonces, finalmente, la capacidad banal que yo pudiera ejercer, la mando a mi sombra, digamos así, queda en mi sombra, y yo me termino enojando con toda la gente que actúa de ese modo. Por supuesto que todo el mundo tiene todo el derecho del mundo a hacer lo banal que quiera hacer, pero eso no quita de que yo me enoje, me siga enojando con esa característica. Entonces, la idea es que una persona que se acerca a lo saludable es una persona que se va integrando, que se va haciendo entera, que se va haciendo íntegra. Y la palabra íntegra y entero vienen de lo mismo, es la misma raíz, es prácticamente la misma persona. Entonces, estaba leyendo lo que pone Mayra, que te molesta la gente que generaliza todo. Bien, ahí voy después con el ejemplo. Entonces, la idea de la salud, en términos psicoemocionales, tiene que ver con conseguir ser seres íntegros. Porque esto de la sombra, que yo venía diciendo antes, lo que va haciendo es que va generando una división en la personalidad. La personalidad se va definiendo, dividiendo entre ego y sombra. Ego es para otro audio, también es para otro vivo, digo, un lindo tema. Pero digamos, ego es como todo lo que yo sé que soy conscientemente, lo que yo aprecio, lo que valoro, digamos, ¿no? De lo que presumo, de lo que tengo total conciencia en mí mismo. Y sombra es justamente lo otro, lo que no tengo tanta conciencia. Por ahí en algún momento lo tuve, pero lo exilié de mí mismo, digamos así. Entonces se va generando esta división interna en una persona, en una personalidad, que entre ego y sombra. Y tan abismal puede ser esa división,
que Jung, por ejemplo, plantea que la sombra, una persona que tenga demasiada sombra y que no haga ningún esfuerzo por integrarse, esa sombra, toda esa energía y todas esas cualidades que portan energía, digamos así, buscan hacerse notar, van a buscar hacerse notar, van a buscar volver a ser parte de la personalidad, digamos así, ¿no? Entonces la sombra finalmente se va a manifestar y se va a manifestar en el peor de los casos de una manera triste y enfermiza. Por ejemplo, a través de conductas depresivas, por ejemplo, a través de una persona que se va convirtiendo en una persona pesimista, de mal humor, por ejemplo, a través de accidentes se manifiesta la sombra también. Es como si esa energía, esos aspectos en sombra que poseen energía, buscan manifestarse de la forma más contundente como para que uno sí o sí tenga que verlos. Entonces cuando uno cae enfermo, o en una enfermedad, o cuando uno cae en un accidente, o cuando uno tiene alguna molestia, digamos así, ataque de pánico, por ejemplo, podría ser. Son aspectos en sombra, dice la teoría junguiana, que están haciendo presión para que uno los tome en cuenta, les preste atención, y si no lo hace por las buenas, tendremos que hacerlo por las malas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ataque de pánico podría ser una persona que, en principio, digamos, como explicación inicial, yo diría, ¿no? Después tendría que desarrollar más sobre el tema puntual del ataque de pánico para justificar más lo que voy a decir ahora. Pero digamos, un ataque de pánico tranquilamente pueden ser mis aspectos en sombra que no los vengo queriendo ver, no los quiero ver, no los vengo queriendo integrar y van buscando volver a la fuente, que la fuente es la integridad, lo que uno es, y bueno, y aparecen de ese modo, ¿no? A través de un pánico. Me fui perdiendo, voy leyendo los... Nadia 50 molesta mucho a las personas injustas. Bueno, ahí está, ¿ves? Un buen ejemplo ese. Hola, amigue, ¿cómo estás? Y entonces, qué bueno que te sumes. Ojalá que participes también. Bueno, la justicia o la injusticia, ¿no? Es como hay un valor ético de por medio, que es algo está bueno y algo está malo. Habitualmente pensamos que lo justo es lo bueno y lo injusto es lo malo, digamos, ¿no? Entonces, también ahí, en este caso, es un ejemplo del segundo elemento que mencioné, que integra la sombra, que es aquello que tiene que ver con la valoración ética que uno hace de las cosas, perdón, la valoración de juicio que uno hace de las cosas. Lo que hay que revisar también es cómo llegué yo a construir que la justicia es algo bueno por sí misma y en todas las situaciones, generalizando, como no le gusta, ahí decía Mayra que no le gusta la generalización, y también cómo fui construyendo la noción de que lo injusto es malo. Entonces, si yo puedo empezar a indagar y a desenrollar esa construcción, también estoy haciendo un trabajo de integración de la sombra, digamos, ¿no? Porque la verdad que en muchas ocasiones lo justo termina siendo injusto o lo injusto termina siendo justo, digamos, ¿no? Y lo bueno y lo malo asociado a una cosa o la otra también a veces son intercambiables. Sería como esto es lo que yo quería generar, justamente, ¿no? Que me pregunten y poder desarrollar un tema o compartirles algo a partir de la pregunta. Pero bueno, quiero terminar con el tema que comencé hoy, que tenía planteado, que es lo de la sombra. Y en todo caso, esto quedará pendiente. Carolina Tortosa, hola, ¿cómo estás? Entonces, por un lado decirles que generar sombra es inevitable a medida que una persona crece y sobre todo contando de que uno comienza la vida siendo niño, digamos, ¿no? Siendo niño, que quiero decir, es hermoso ser niño, digo, pero el niño carece de un desarrollo madurativo que tenemos de grande, o que sería bueno tener de grande,
y lo que el niño necesita, hay cosas muy básicas que el niño necesita y entre ellas es el cariño y el amor, digamos, ¿no? Se habla de un concepto que es desnutrición emocional, por ejemplo, que causa un montón de problemas físicos también. Eh, entonces es casi inevitable que un niño quiera sentirse valioso, quiera sentirse querido y de tal modo aprenda a ir resignando aspectos de sí mismo. También es casi inevitable que uno quiera adaptarse a una sociedad, a una familia, eh, a un trabajo y también vaya resignando aspectos de sí mismo. Entonces la sombra, digo, en una persona es casi inevitable. Yo diría que, ¿no? El esfuerzo no lo pongamos en no construir sombra, pongamos el esfuerzo en, una vez que ya tenemos la sombra, empezar a reconocerla y hacernos más íntegros. Me parece que ese es un esfuerzo que vale más la pena. Incluso hay autores que postulan, ¿no?, que toda la primera mitad de la vida se trata de una vida de adaptaciones, de adaptaciones en el sentido de que yo me voy reconociendo, voy sabiendo para qué soy bueno, voy encontrando un lugar en la sociedad, voy encontrando la manera de ir satisfaciendo mis deseos a través de tener un trabajo, de tener bienes materiales, de tener hijos. Y todo eso me lleva a que yo vaya generando sombra. Y llega un momento de la vida que se postula como la crisis de la mitad de la vida, donde ya habiendo logrado todo eso, uno busca ir saciando una necesidad que ya no es tan terrenal, digamos así, ¿no? No es una necesidad que tenga que ver con logros materiales o con satisfacción de deseos, digamos, ¿no? Sino que se va manifestando una necesidad del orden más espiritual y entonces las maneras que yo encontré de satisfacerme hasta ese momento ya no sirven, digamos, para lo espiritual. Porque tener más cantidad de autos, tener más dinero en el banco, tener más cantidad de hijos, tener mejores trabajos, no siempre van correlacionados con la sensación de satisfacción espiritual. De hecho, es casi al revés. Entonces nos va pasando que promediando la mitad de la vida, y frente a esta crisis, digamos así, donde hay otras necesidades que van tomando mucha más fuerza, uno se enfrente casi necesariamente con nuestra propia sombra y con la posibilidad de integrar esa sombra, ¿no? Cuando digo integrar, quiero decir como darle conciencia, iluminar, tomar conciencia. Entonces, el trabajo con la sombra es un trabajo que se puede hacer en cualquier momento de la vida, pero básicamente, prácticamente, digamos así mejor, comienza siendo un trabajo más serio y prestándole mayor atención y dedicándole mayor energía, más o menos cuando uno va llegando a la mitad, un poco más adelante de la vida, digamos, ¿no? Que también, si yo lo pienso en sentido, no sé cómo se dice, en sentido de lo que una vida significa, tiene mucha lógica, digamos, ¿no? Que uno, mientras se va acercando a los estados de mayor madurez, de vejez, uno vaya buscando ser cada vez más íntegro, digamos, ¿no? Para mí tiene mucha lógica que si proyectamos la muerte en un momento de vejez, que sería ideal, ya llegando a ese momento de vejez, yo haya podido ya adaptarme en lo social, haber desarrollado, digamos, una vida materialista en todo lo necesario y ya me haya encontrado con la fuerza y la necesidad de desarrollar el aspecto espiritual también, digamos, ¿no? Y qué mejor que poder tener unos finales de vida donde ya me siento más íntegro, más completo, donde incluso este sentimiento de integridad también hace que yo pueda, tiene que ver mucho también, Jung lo plantea, Jung plantea básicamente 4 momentos de la vida, que son la niñez junto con la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez.
Cada uno de estos momentos va acompañada como de un personaje, de un arquetipo, le llama él. Entonces, la vejez, que va acompañada del arquetipo del viejo sabio, o sea, la sabiduría, quien enseña, quien tiene las respuestas, es quien ya está en ese extremo de la vida, digamos, ¿no? Quien ha transitado toda esta experiencia. Y seguramente tiene que ser una persona que se ha integrado en su sombra, digo, que ha hecho de su división esencial entre ego y sombra, ha logrado unir ambas y ser una sola cosa, digamos, ¿no? Eh, Está buena la pregunta, Julián, sobre la ansiedad. Me parece que el lunes que viene a las 20 podemos hablar de ansiedad directamente, ¿no? La idea de esta propuesta de hoy, que es una sesión abierta, gratuita, tengo dos ideas. Una es que de las preguntas que van surgiendo hoy que no puedo responder, ir proponiéndolas para el próximo encuentro, que es el próximo lunes a las 20, o bien dejar en Instagram alguna consigna, digamos, que de acuerdo a las respuestas también pueda ir respondiendo entonces en los próximos encuentros. Entonces hagamos así, yo te respondo esta pregunta sobre la ansiedad recién el lunes que viene. Digo porque yo hoy ya comencé con este tema y por ahí no quiero interrumpirlo siendo que quedan 10 minutos. Pero bueno, la idea entonces es esta, es que el trabajo de integrar la sombra, o tal vez incluso es muy ambicioso, el trabajo de conocer mi sombra, de darle luz a todo esto, tiene que ver con la salud necesariamente. Una persona íntegra es una persona que se vuelve sabia, es una persona que se vuelve tolerante, es una persona que se vuelve, que deja de tener enemigos afuera, ¿no? Que deja de enojarse con determinados aspectos porque ya se da cuenta que no es con la persona que me enojo, sino con el aspecto que esa persona me representa o esa persona ejerce, digamos. Entonces por eso digo que se vuelve tolerante. Pero además es una persona que conoce su sombra, que la va integrando. Además es una persona que vive con mucha tranquilidad, mucha plenitud. Yo creo, esto es una creencia mía, que la tranquilidad, la plenitud, el sosiego, la calma de vivir en esos términos implican, y esto es una creencia mía, a lo mejor me falta comprobarlo un poco más, pero implican una vida saludable en general. Creo que las personas que viven en estos términos se enferman menos, se accidentan menos, en general tienen una salud general mejor, digamos, ¿no? Que salud no solamente física, sino también en términos de calidad de vida, en términos de tranquilidad mental, de salud emocional, se saben interrelacionar mejor, digamos, tienen menos conflictos en general con todo el mundo, así que bueno, para mí es casi un ideal de salud. ¿Cómo podemos ejercitar esta integración? Yo diría que el primer paso es reconocer que esto que Jung plantea como concepto psicológico, para mí es así, ¿no? O sea, tenemos una sombra y empezar a reconocerla. ¿Cómo hago para reconocerla? Bueno, que lo que me enojo, lo que me fastidia del otro, porque acuérdense que la sombra para verla la tengo que ver proyectada. Entonces la proyecto en el otro. Lo que me fastidia del otro no es solo del otro. Una persona, por ejemplo, había el ejemplo ahí de la injusticia. Una persona que va integrando el aspecto en sombra con respecto a la injusticia, poco a poco va dejando de enojarse con los actos injustos de otras personas. O una persona que va integrando su egoísmo se va dejando de enojar con personas egoístas. Es como que uno va comprendiendo la perspectiva del otro y por qué necesita ser egoísta, vamos a decir, o elige ser egoísta, y eso ya no me provoca enojo. Acá yo no les pido que me crean, digamos, yo les pido que lo prueben, pero yo estoy, por experiencia propia y por verlo en personas que acompaño, es realmente así, digo, cuando yo integro un aspecto que está en sombra, ese aspecto no me provoca más fastidio, no me enoja más.
Y no tiene que ver con un control emocional, que realmente es muy difícil, sino que tiene que ver con una aceptación, una integración, digamos. Me quedé leyendo, tomando el ejemplo. Sí, sí implica que seas egoísta, justamente. O sea, cuando yo integro el egoísmo, ¿qué quiere decir integrar el egoísmo? Quiere decir que acepto que tengo la posibilidad de ser egoísta, que no está mal eso, porque si encima pienso que está mal, ya lo estoy de vuelta mandando a la sombra, porque no voy a querer hacer algo o ser algo que yo creo que está mal. Entonces, el problema del egoísmo no es el egoísmo en sí, el problema es la situación, porque hay momentos que yo necesito ser egoísta y está muy bien ser egoísta en determinados momentos. Ahora, si yo tengo la ley general de que ser egoísta está mal, cuando yo necesite ser egoísta y quiera ejercerlo, no me lo voy a permitir, digamos, ¿no? Porque de vuelta lo voy a tener en sombra. Entonces, ¿cómo se practica la integración? Se practica a través de un acto de conciencia, un trabajo interno con esfuerzo, digamos, no es tan sencillo tampoco. Y se practica a través del enojo. Digo, el enojo, esta es la función del enojo, o una de las funciones del enojo. El enojo no es una emoción caprichosa que está para fastidiarnos y nada más. El enojo me muestra, me ilumina los aspectos que yo tengo más comprometidos con mi sombra. Y los aspectos que me están, si los tengo comprometidos con mi sombra, me estoy dividiendo a raíz de eso, digamos, ¿no? Entonces yo tengo que poder aprender o animarme a ejercer un egoísmo aceptable, saludable. Y entonces ahí dejo de fastidiarme con las personas egoístas. No necesariamente, yo creo que no necesariamente haga falta trabajo psicoterapéutico, en algunos casos sí, pero digamos, hoy por hoy tenemos un montón de información, ¿cómo se dice? Sí, de información, de conceptos, de conferencias, de charlas disponibles, digamos, de muy buena calidad, de tal manera que yo pueda ir de a poco tomando conciencia. Probablemente en algún momento necesite de algún apoyo, pero no es que esto es reservado únicamente para las personas que hacen terapia. Digo, esto es reservado únicamente para las personas que quieren gozar de una salud en estos términos, digamos, ¿no? También yo puedo elegir decir, bueno, mira, yo con el egoísmo siempre me voy a llevar mal, no estoy dispuesto a aceptar que el egoísmo es algo bueno o pueda ser bueno o yo pueda ejercerlo en algún momento con un fin noble y quedar así. Y bueno, y está bien, no sé, cada uno ahí decide como quiere, digamos, ¿no? Pero está claro que si yo tengo aspectos en sombras, estoy dividido. Es como el angelito y el diablito que aparecen acá, ¿no? Uno me va a decir lo que debo hacer porque es correcto, y el otro me va a decir lo que no debo hacer porque es incorrecto. Y siempre van a ver como esas dos voces interfiriendo al del medio, que el del medio soy yo, el que tiene los dos oídos y escucha las dos voces, el central soy yo, digamos, ¿no? Y entonces siempre van a estar estas dos posturas interfiriendo. Estoy leyendo los mensajes. Estoy muy enojada, dice Silvina, y con mucha impotencia por el incendio. Sí, yo también me pasa lo mismo. A ver, ¿me quedan cuánto? Me quedan 4 minutos. Vamos a tratar de dar una respuesta y me queda pendiente lo de la ansiedad que preguntaba Julián. Bueno, a ver, antes de dar la respuesta y digo 30 segundos una cosita. Esta idea de la sesión abierta y gratuita obviamente no es mía, no sé, para mí es obvio, pero la saqué de otros colegas que ya vienen haciendo esto también, y lo que me gustaría sumar en la próxima, ya lo voy a compartir también, es que quien quiera hacer una pregunta como las que están haciendo, que están genial, y se quiere sumar a la charla al vivo, que podamos verlo y escucharlo, me manda la invitación y lo incorporo, digamos, ¿no? Entonces me haces la pregunta, te veo la cara, te respondo de la manera que mejor pueda y seguimos después con otra pregunta, si quieren. Me parece que está buena esta posibilidad de
hacerlo en vivo. No todo el mundo se anima, pero bueno, por ahí está bien. Hay una cuestión con respecto al incendio, de que me parece que el hecho de que se trate de un fenómeno que involucra la naturaleza de alguna manera, digo, de que va más allá de la intención, de la conducta intencionada o no intencionada, o si fue un accidente o no fue un accidente, o si hay culpables o no hay culpables. Digo, va un poco más allá de eso, en el sentido de que seguramente uno puede enojarse con aquellos que uno cree que pueden haber sido culpables, o que pueden estar entorpeciendo, o que lo puedan haber hecho sin negligencia, ¿no? Así por ahí inconscientemente. Decía que sucede con el incendio, por lo menos a mí me pasa, que más allá de lo que digo, de que yo me enoje con determinadas personas, o con personas imaginarias incluso, ¿no? A mí lo que me pasa es que me causa una infinita tristeza, así lo puse en el Insta, en la imagen de la portada. Me causa una infinita tristeza lo que le sucede a la tierra, a los animales, digamos, ¿no? Entonces eso ya no sé si es impotencia solamente. Para mí ahí se mezcla algo de tristeza con impotencia. La tristeza no es algo, no es algo que esté en sombra, digo, la tristeza es un sentimiento, es una emoción. No hay emociones en sombra. Entonces, a lo mejor la tristeza, ¿yo qué hago con eso? Habría que pensar, ¿qué hago con la tristeza? Y la impotencia creo que está referida a una cuestión de qué puedo hacer yo, digo, ¿no? La impotencia es como estar frenado en la acción. Entonces, también pienso a lo mejor, Silvina, que cuando hablas de impotencia, de hecho lo decís, iba a decir, hablas de enojo también. Hablas de bronca, de frustración. Mira, es un tema maravilloso para desplegarlo un poco más, porque se juntan con varias cosas, digamos, ¿no? Con varios sentimientos, con pensamientos, con cuestiones del ámbito de la acción y de la inacción también. Pero yo creo que estas cosas nos ponen a un incendio que es tristísimo y es terrible, y una cuarentena que también es tristísima y terrible, nos ponen en situación de tomar una postura ética en relación a lo que pienso, a lo que siento y a lo que hago con esto que pasa. Entonces yo sé que no resuelvo tu pregunta, pero bueno, es la respuesta que se me ocurre darte ahora, y es lo que a mí me pasa, ¿no? Entre ese enojo, entre esa frustración, entre esa impotencia, entre esa tristeza, lo que se me ocurre a mí es decir, bueno, a ver, ¿dónde me paro yo frente a todo esto? ¿Qué voy a pensar al respecto? ¿Qué voy a sentir y qué voy a hacer? Y tratar de estar alineado en el pensar, en el sentir y el hacer, para tener una coherencia interna y externa, digamos, ¿no? Yo no sé si es muy provechoso quejarse o ponerse a buscar culpables. Realmente capaz que satisface una necesidad egoísta mía, pero no sé si es provechoso para el futuro, no sé si eso cambia algo, digamos, ¿no? Bueno, gracias a ustedes también por participar. Entonces, bueno, vuelvo a decir, es una pregunta compleja. Yo me la guardo y la dejo pendiente para otro vivo. Entonces el vivo del lunes que viene a las 20 lo voy a hacer sobre ansiedad. Seguramente hay temas que tendré que hablar antes de la ansiedad, pero es un tema muy de este tiempo, y me parece que es muy importante hablar de ansiedad. También de enojo, digamos, que es otro tema que me gustaría. De la culpa también me encantaría, de las autoexigencias. Hay 4 o 5 temas que son, creo que fundamentales, digamos, que es necesario hablar, preguntar, compartir, tratar de llevar más claridad, digamos, ¿no? Gracias a ustedes de vuelta. Esto que dije hoy de la sombra no es exhaustivo. Yo decía, faltan describir 2 elementos todavía más que corresponden a la sombra, pero bueno, creo que con el inicio de hoy está bien. Entonces, si ustedes quieren, los vuelvo a ver el lunes que viene a las 20, con la intención de seguir compartiendo, aprendiendo y encontrándonos.
Eh,